Es un gusto para nosotros platicar con el escritor Javier Sagarna sobre esta escuela de escritores. Sí. ¿Una escuela para escritores es necesaria? Yo diría que es bastante imprescindible, probablemente, no solo necesario. Porque frente a esa pregunta eterna, ¿no?, de que si un escritor nace o se hace, yo siempre digo que son las dos cosas. Que uno tiene que nacer con un cierto talento, con ciertas cosas que decir, y yo creo que todos nacemos con algo de eso, ¿no? Unos más, otros menos, pero todo el mundo tiene algo, ¿no? Y luego hay una parte fundamental, que es la de hacerse, la de desarrollar todas las capacidades, ¿no? Es decir, yo conozco mucha gente llena de talento que nunca va a hacer nada porque no tiene las ganas de trabajar en ello, ¿no? Son gente brillante que se sienta en un bar y pontifica y cuenta unas historias magníficas, pero que nunca se sentará a escribir, nunca se sentará a ser escritor. Y conozco gente con mucho menos talento, incluso escritores muy renombrados, que no se puede decir que sus primeras obras les sobrara talento, que a base de trabajo, de oficio, de hacerse y de ir trabajando eso que se llama el oficio de escritor, que es lo que enseñamos en una escuela de escritura, en una escuela de escritores, pues a base de eso pues se está convirtiendo en verdaderos escritores enormes, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente en ese proceso de hacerse escritor, ¿no?, aparte de con lo que uno haya nacido, ese proceso de hacerse escritor, por las escuelas de escritura son tan fundamentales como pueden ser las de arquitectura o las de bellas artes. El siglo XIX nos dotó de esta visión bohemia del escritor, sí, aislado del mundo, sin contacto con nadie y solamente esperando la visita de las musas, o por el contrario, el escritor que tenía que caer en tocar fondo, por decirlo así, a través de las experiencias en la calle, para poder ser un buen escritor. Sí. Actualmente parece que la visión es otra. Bueno, yo creo que el siglo XIX, efectivamente, el romanticismo, fundamentalmente, el siglo XIX, nos dio esa idea, pero yo creo que es una idea equivocada, ¿no?, que dejaría fuera el 80 o 90% de los escritores de la historia, ¿no? No tantos del siglo XIX, pero si uno piensa en Shakespeare o piensa en cualquier escritor del siglo XX, pues la mayor parte de ellos no acaban de corresponder a ese modelo, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que la mayor parte de los escritores, o sea, esa idea del genio, ¿no?, del genio mundano, del genio montuno, que le toca a uno la pluma de un ángel y ya tiene genio, pues es una idea falsa. Creo que es una idea que, bueno, que vale para algunos, para muy pocos. Para algunas puede que haya habido algunos genios que realmente sean genuinos y uno diga, este señor es que era absolutamente genial. Pero la inmensa mayoría de los escritores de la historia se han hecho despacito, publicando libros malos primero, libros regulares después y libros muy buenos al final, ¿no? Y bueno, o quizás incluso ahora que vivimos tanto vuelven a ser libros peores en la última parte, ¿no? Pero lo cierto es que normalmente unos escritores se van haciendo. Entonces, esa idea del siglo XIX tan brutal, ¿no?, que o uno era un genio o tenía que hacerse genio a base del sufrimiento más extremo y eso, pues ha hecho mucho daño, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque hay muchísima gente que se la ha creído y es que eso no es el escritor. Hay mucha gente que se ha hecho mucho daño, ha bebido mucho, ha sido muy bohemio y no ha escrito una línea en condiciones, ¿no? Y gente que se ha pasado toda la vida esperando que le tocara la inspiración y nunca le ha tocado, ¿no? Y mientras que posiblemente ambos hubieran sido muy competentes escritores trabajando todos los días, que al final esto tiene mucho que ver con esa paciencia infinita que necesita un escritor de sentarse y escribir y volverse a sentar y volver a escribir, etcétera. Entonces yo creo que efectivamente ahora mismo no se ven así las cosas y no se ven con cierta razón, porque si además uno toma los escritores de hoy en día, la mayoría de ellos son de otro perfil, muy distinto a aquel del siglo XIX. Actualmente en casi todos los escritores está presente la conciencia del proceso de la escritura, no solo del libro terminado, el libro ya entregado, sino que pienso que los más importantes escritores reflexionan continuamente sobre sus formas de concebir sus obras. Claro, es que yo creo que frente a la tremenda mercantilización, digamos, del libro y de como producto, como venta, como etcétera, bueno, pues el escritor tiene que reaccionar como puede, ¿no? Y como puede, yo creo que es volviéndose hacia lo único que verdaderamente es suyo. Y lo suyo es el proceso creativo, ¿no? Quizá el proceso creativo, cuando hablábamos de escritores que probablemente escribían para publicar al día siguiente y poder comer ese mismo día, pues a lo mejor no tenían tanto tiempo de reflexión, ¿no?
cuando quizás no estaba todo tan mercantilizado, uno podía fijarse en ese producto final más, ¿no? Pero el producto final, una vez que un escritor lo termina, se lo quitan de las manos, ¿no? Deja de ser de uno prácticamente, ¿no? Uno lo da al editor, lo da a los medios, lo da a la distribución, lo da a otros lados, ¿no? Lo único que verdaderamente es del escritor, lo único que verdaderamente justifica ese es el proceso. Son todas esas horas de trabajo arduo, de buscar, de encontrar. Esas horas que por muchas dificultades que tengan, si uno es verdaderamente escritor, son esencialmente felices, a pesar de las dificultades, ¿no? Entonces, eso es lo que verdaderamente es de uno. Por eso es donde uno se vuelca, mira y profundiza, claro. Actualmente hay muchos modelos de escuelas para escritores, o escuelas de escritores, o modelos de escrituras creativas. En el mundo, no sé, en Norteamérica hay varios modelos, sí. En Italia existe un modelo, sí. En el caso de España. Sí. ¿Pudiéramos hablar de similitudes y diferencias? Sí, efectivamente hay, yo diría que hay 2 o 3 grandes modelos, ¿no? Uno sería el modelo norteamericano, que dice que esto es un oficio, y solo un oficio prácticamente, ¿no? Entonces hay que aprenderlo, no sé qué. Y tiene, hombre, está dando grandes resultados, ¿no? Porque hay grandísimos escritores que están saliendo de las escuelas y universidades norteamericanas, pero a mi gusto se queda un poquito a veces corto, y de hecho muchos escritores norteamericanos hacen esa crítica, ¿no? Que parece que todo es el taller y todo es eso, ¿no? Frente a eso hay otro tipo de modelo, ¿no? Un modelo quizá más latinoamericano, más argentino, tal vez más cortazariano, ¿no? Del juego. Jugar, y lo que ocurre es que eso, uno tiene un inmenso talento, o es muy difícil que solo jugando llegue a ninguna parte, ¿no? Yo creo más en un modelo mixto, ¿no? Que es lo que vamos viendo, y lo que cuanto más... Nosotros vamos a muchas, allí, sobre todo allá en Europa, se hacen cada cierto tiempo, cada 6 meses o así, unas conferencias pedagógicas, tanto en Inglaterra como en Europa continental, donde se intercambian puntos de vista. Yo creo que lo que se va llegando un poco es un punto de vista mixto, ¿no? Es decir, mucho juego, mucho oficio, y todo ello con la suficiente libertad individual y la suficiente potenciación de esos factores que distinguen al artista, a fin de cuentas, que es su individualidad, como para que aquello pueda elevarse a la altura del arte a poco que las cosas se hagan bien, ¿no? Entonces yo creo que frente a los 2 grandes modelos, ¿no? El modelo del oficio, bueno, había un tercer modelo, ¿no? Que era esto es un arte y quien pueda que llegue, ¿no? Que yo creo que es el más erróneo de los 3. Entonces, frente al modelo del juego, el modelo del arte o el modelo del oficio puro y duro, yo veo un modelo mixto, ¿no? Que es el oficio más el juego llevan al arte. Sería el modelo que a mí personalmente me gusta y el que tratamos de seguir en la escuela de escritores. Un poco en esta máxima, ¿no? De decir que cuando lleguen las musas te encuentren trabajando. Sin duda ninguna, o sea, eso es una de las grandes verdades que se han dicho con respecto a la escritura. Si uno espera que lleguen, no llegan nunca a tiempo, ¿no? Y si uno está trabajando, pues bueno, hay muchos días malos, hay muchos días que no vienen y que uno trabaja, hace cosas en barbecho, algunas, como decía Hemingway, el mueble más importante de la habitación de un escritor es la papelera, ¿no? Por tanto, bueno, pues muchas cosas van allí, a la papelera. Luego hay días, bueno, pues que uno va haciendo trabajo de oficio, de abajo, menos brillante, y un buen día, pues llegan las musas, le pillan trabajando y aquello de repente, pues cobra una dimensión que hasta entonces no tenía, ¿no? Muchas veces ocurre, ¿no? Uno escribe 50, 60 páginas de una novela y las ve más desvaídas y que esto no va a funcionar, y un buen día llegan las musas y las arreglan. Y hacen pum, 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 y todo cobra un nuevo sentido y dices, sí, tengo novela, ¿no? Y tiras para adelante. Cuando uno conoce escuelas de escritores, escucha también críticas, ¿no? Al respecto. Creo que sería oportuno para responder algunas, ¿no? Sí. Muchas veces dicen, por ejemplo, que ir a una escuela de escritores es adquirir un molde, ¿no? Una estructura, y que es... Yo diría que ir a una mala escuela de escritores puede tener ese riesgo, efectivamente, ¿no? Si uno va a una escuela de escritores, bueno, en la que quizás es que decíamos el oficio y nada más que el oficio, pues sí podría llegar a dar una especie de receta para hacer cuentos, molde. Pero yo creo que es una cuestión de que habría caído en manos de profesores mediocres. Creo que si uno trabaja adecuadamente desde el punto de vista, si uno es un profesional de la escritura, como quiere que uno formar un profesional de la enseñanza, como uno quiere formar a profesionales de la escritura, tiene que ser capaz de no imponer su manera, de no imponer una única manera. O sea, yo creo que precisamente una cosa que yo potencio mucho allí en la escuela de escritores es la disparidad de criterios. A mí me gusta, yo siempre lo digo, yo espero que a lo largo de vuestra formación aquí haya profesores que se contradigan y que vosotros tengáis que elegir,
espero y creo que se consigue, gracias a Dios, esto no son ciencias exactas, no hay moldes. Hay cosas que funcionan, hay un canon más o menos que puede funcionar, que podemos estar razonablemente de acuerdo, pero a partir de ahí hay 1000 visiones, 1000 ideas y un alumno no debe tener un único maestro, debe tener varios para que tenga diversas visiones y él al final integre todo eso en su propio molde, nunca en un único molde. Hablando de escuela de escritores, ¿cuál es el sistema que se sigue? Quiero decir, en especialización de géneros, o el escritor lo estudia todo, bueno, quien adquiere... que se anime a estudiar en la escuela de escritores, ¿cómo es el perfil profesional, por llamarlo así? Vale, bueno, nosotros tenemos diversos grados, ¿no? Un poco de también de la implicación de la gente, ¿no? Por una parte tendríamos los cursos, digamos, de iniciación, que son los que damos pues, tanto en Madrid como en las otras ciudades de España donde tenemos sede, y también damos a través de internet. Pues son cursos que oscilan entre un mes, los más cortitos, pero bueno, normalmente entre 3 meses y 9 meses. Son cursos que exigen una dedicación más o menos media, y en esos cursos pues uno va adquiriendo poco a poco un oficio más o menos en líneas generales, ¿no? Hablamos de los cursos de escritura creativa, uno va aprendiendo un poco de todo, va haciéndose la base del oficio. A partir de ahí empiezan las especializaciones. Uno puede especializarse en relato, uno puede especializarse en novela. Tenemos un itinerario de novela completo para dar a lo largo de 3 años toda la formación que requiere un escritor. Tenemos también un itinerario de literatura infantil y juvenil para el que quiere especializarse en ese género. Y luego, y por supuesto, los cursos de relato, que son nuestros cursos de estrella, donde pues, la gente sigue practicando su oficio a través del relato, pero además se hacen grandes relatistas, ¿no? Grandes especialistas en el relato, que yo creo que es el género del siglo XXI, ¿no? Es una opinión mía muy particular, que no coincide generalmente con el mercado. pero bueno, y luego por otra parte tenemos digamos el nivel más superior, que sería el máster de narrativa, donde sí es un estudio durante 2 años, un estudio de 560 horas, de 2 años de trabajo, de asignaturas teóricas, asignaturas prácticas, asignaturas creativas, donde se trata de forjar en un único molde, de juntar en un único molde todo lo que serían las diversas aproximaciones, ¿no? De manera que cuando uno termina el máster tenga una visión completa de lo que es ser un narrador, de lo que es de las artes que van alrededor, ¿no? De la relación de la escritura con las otras artes. Digamos, ha desarrollado un montón de herramientas creativas para buscar su propia mirada, ha desarrollado un montón de oficio y de técnica, ¿no? Para tener también las herramientas para poder plasmarlo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en la escuela de escritores, desde el máster de narrativa, que es bueno, un poco la joya de la corona y que lo hacen pocos, pero es muy especializado y da enormes resultados. Hoy mismo me notificaban que uno de los alumnos había ganado otro premio más y tal, ¿no? Junto con luego estarían los itinerario de novela para formación de novelistas, itinerario de literatura infantil y juvenil para formación de especialistas en literatura infantil y juvenil, y luego ya un poco, digamos, los itinerarios generales por los que circulan la mayoría de los alumnos, en los que la idea es forjar un escritor un poco todoterreno, ¿no? Capaz de a partir del relato breve luego ir a cualquiera de los demás géneros y manejarlos con soltura. Escuela de Escritores, si bien está en España, es posible tomar cursos en línea. Sí. Que es la nueva, digamos, otra de las innovaciones, ¿no? No es una escuela totalmente tradicional, presencial, sino que aprovechando las herramientas tecnológicas está expandiéndose. Sí, o sea, de hecho, incluso nosotros somos una escuela un poco al revés, porque nosotros nacimos en Internet. La Escuela de Escritores nace como una escuela ya en el año 2000, como una escuela especializada en Internet. Cuando apenas empezaba Internet, nosotros ya estábamos dando clases en Internet y dando cursos en Internet a través de correo electrónico. Evidentemente eso ha cambiado mucho, ahora tenemos un campus virtual, un montón de cosas, pero nosotros llevamos desde nuestro nacimiento dando clases de Internet. Luego han venido las escuelas presenciales en Madrid, etcétera, ¿no? En Zaragoza, en Burgos, en otros lugares. Por supuesto, claro que es posible dar cursos en línea. Nosotros, de hecho, la escuela es bastante más grande en los cursos en Internet que en los cursos presenciales. Es nuestro principal activo, los cursos en Internet, y en ellos, además, ahora mismo pues hay cerca de un 35% de alumnos latinoamericanos, y de ellos cerca de un 70% son mexicanos, ¿no? Con lo cual, pues sí, realmente es una escuela que está llegando, creo que muy bien al público, a las personas que quieren escribir, ¿no? de Latinoamérica, y creo que especialmente bien a los mexicanos, que nos están recibiendo pues verdaderamente de una manera que estamos muy agradecidos, ¿no?
¿Podría contarnos un poco de su experiencia de pasar de la virtualidad a una clase presencial? ¿La forma de enseñanza es la misma? ¿Se enriquece? ¿De qué forma? Claro, o sea, nosotros lo primero que planteamos cuando empezamos a plantear nuestros cursos virtuales, ¿no? Pues nosotros dábamos ya clases en otras escuelas, dábamos clases en clase presencial, ¿no? Y cuando planteamos, lo primero que planteamos es que Internet tenía que tener tanta vitalidad, tenía que tener tanta cercanía, tanto contacto como los cursos presenciales. No se podría uno ir a tomar después una caña al terminar, pero quitando eso tenía que tenerlo prácticamente todo. Entonces nosotros el diseño de nuestros cursos en Internet es muy parecido al diseño de un curso presencial. Es decir, hay un campus donde están todos los alumnos reciben todo, todos los alumnos hablan de todo se comenta en el grupo. Todas las actividades, los chats que tenemos también, o sea, tenemos el trabajo en foro, pero también tenemos trabajo en chats, siempre son también de manera que todo el grupo pueda intervenir. Y entonces el profesor está allí, por supuesto, dando sus informes, poniendo un poco los puntos sobre las IES cuando hay discusiones que a lo mejor se puedan ir. Pero están muy basados también en el intercambio entre los alumnos, entre el continuo, porque queremos además que un alumno no solamente debe escribir y recibir comentarios sobre sus textos, sino debe comentar los textos de los demás. Debe ir formando su propio creador, crítico interno, que sea el que luego tenga que criticar sus propios relatos a través de la crítica a los compañeros, ¿no? Entonces, la idea es que la diferencia tenga que ser mínima. Hay diferencias, sí. Hombre, no se puede tomar cañas, uno no puede pasar el brazo por el hombro a un compañero, o no puede, en el caso de los cursos presenciales, por ejemplo, muchas veces no da tiempo a leer todo lo que hay en una clase, mientras que en Internet sí se corrigen todos los textos siempre, ¿no? O sea que cada mundo tiene sus ventajas y sus desventajas, pero dentro de eso, el mundo de Internet tiene... yo creo que ahora mismo con las nuevas tecnologías permite prácticamente trabajar de una manera muy similar en todo lo bueno a lo presencial y además incorporar otras cosas que en presencial nunca tendrá, como análisis mucho más profundos por escrito, de una manera que al final yo creo que hoy por hoy los cursos de Internet tienen un valor, si no superior, desde luego no inferior bajo ningún concepto a un curso presencial. Y ahora ha tocado un tema que me llama la atención, el tema de la crítica. Muchas veces se acusa que los escritores, o que no existe crítica en ciertas regiones, las escuelas de formación, en este caso escuela de escritores, fomenta también la perspectiva crítica para centrarse en los textos. Es absolutamente fundamental. Es absolutamente fundamental, o sea, nosotros huimos y no creemos para nada en esa especie de buenismo de todos los textos son buenos, ¿no? Si uno tiene que crear, déjale que cree, sí, dejarle dejamos a todo el mundo, obviamente, pero sinceramente creemos que si uno quiere ser un artista tiene que formarse como tal, y los textos artísticos son textos que cumplen, no que cumplan condiciones, es que muy pocos textos llegan hasta ahí. Muy pocos textos realmente tienen la calidad de considerarse artísticos. Por en medio hay textos de crecimiento, de avance, de mejora. Hay muchas cosas en las que uno puede, pues que estos normalitos, digamos, que uno es capaz de escribir, pero realmente si uno quiere considerarse un escritor tiene que haber dado muchos pasos adelante en ese camino, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que en ese camino uno no lo puede hacer sin crítica. Si uno no es autocrítico, si uno no aprende a decir, oye, espera, todo lo que hago yo no es bueno. Seguramente muchas de las cosas que hago no son buenas. ¿Por qué no lo son? Y es capaz de objetivar esa crítica, es capaz de escuchar a quien lo ve, sea el profesor o sean los compañeros, y que le digan, oye, mira, esto aquí no funciona, por esto. Y a partir de ahí aprovechar para crecer, para cambiar, para proteger siempre lo que le parezca importante sus textos y a lo mejor defenderlo también contra la gente y decir, no, pero esto es intocable porque para mí es sagrado, ¿no? Y es lo que yo quiero. Pero a lo mejor tienes que aprender a hacerlo bien. Que a lo mejor lo que esto es sagrado, pero bueno, aprende a hacerlo bien, ¿no? Todo eso se hace en un entorno de intercambio crítico, en el que uno crece como escritor y crece como crítico de sus propios textos primero, y por supuesto con una perspectiva crítica sobre la literatura absoluta, claro que sí. Y la cuestión de la realidad de la literatura pienso que es una especie de tríada, ¿no? Y hay un factor que me hace falta preguntar. Hay un escritor que produce textos, hay una crítica o un crítico que se encarga, ya sea interno o externo, de calificarlo, por llamarlo así, pero también hay la necesidad de un público lector. Sí. ¿Qué hace Escuela de Escritores al respecto? Porque también es necesario tener lectores. Sí, o sea, a ver, nosotros lo primero que hace Escuela de Escritores es que
cuando uno está allí y cualquier libro que uno publique, cualquier libro que uno tenga, inmediatamente los alumnos de Escuela de Escritores se enteran, y los alumnos y los simpatizantes. Tenemos ahora mismo cerca de 200.000 amigos en Facebook, por ejemplo, en el Facebook de la Escuela de Escritores. Tenemos una newsletter que llega a cerca de 45.000 personas. Entonces todos esos medios inmediatamente se hacen eco de cualquier publicación de un alumno, con lo cual, bueno, pues le generan un público lector inmediato que puede estar interesado en qué tal alumno publicado, en leer, ¿no? Evidentemente apoyamos cualquier presentación del libro, cualquier cosa de ese tipo, tanto yendo los profesores a esa presentación, a presentar, como difundiéndola, como incluso cediendo la sede de Escuela de Escritores para que se hagan allí las presentaciones, etcétera, ¿no? También otra de las cosas que hemos hecho con respecto a nuestros alumnos es llegar a algunos acuerdos con editoriales para que lean textos que nosotros seleccionemos, ¿no? O sea, nosotros cuando vemos que un texto realmente tiene calidad, nosotros no vamos a bombardear a las editoriales con textos sin calidad, no tendría ningún sentido ni para nosotros, ni para la editorial, ni para los autores, para nadie, ¿no? Pero nosotros vemos un texto en el que creemos, hay algunas editoriales que ya también nos tienen crédito a nosotros, ¿no? Y que están dispuestas a leer ese texto y a plantearse si les puede interesar, ¿no? Leer ese texto. Y en muchas ocasiones pues lo leen, y eso muchas veces les da la oportunidad de publicar y por tanto a través de la editorial acceder a un público, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí procuramos ayudar. Pero bueno, nuestra labor también termina ahí, ¿no? Nosotros dejamos a los escritores en el principio de su carrera como escritores. Entonces ya luego no somos agentes, no es nuestro negocio, ¿no? Nosotros siempre vamos a apoyar a la gente que ha confiado en nosotros, obviamente, para enseñarles. Pero a partir de ahí, digamos, nosotros es ya más el trabajo suyo con su editorial y con sus agentes de ventas, etcétera, ¿no? Para terminar esta entrevista, ¿para quién o a quién reciben en la Escuela de Escritores? ¿Solamente gente que quiera ser escritora o está abierto para cualquier clase de público? ¿Se necesita tener una licenciatura previa? Sí, o sea, nosotros en principio casi todos, prácticamente la totalidad de nuestros cursos están abiertos para cualquier persona. Hombre, tienen que tener generalmente interés en la escritura, porque el 80 o 90% de nuestros cursos son de escritura. Pero también hay cursos de lectura, por ejemplo, hay cursos de lectura crítica, donde se analizan textos de grandes autores, pues sobre todo de literatura norteamericana, o vienen a la cabeza ahora tenemos alguno de análisis textual sobre determinados textos, etcétera, ¿no? Bueno, todos pueden estar abiertos a gente que no tenga interés en escribir y sin embargo sí en leer, y en leer de manera crítica, o hay algunos cursos de periodismo, también hay cursos de guión de cine, o sea que no solamente necesariamente hay que estar enfocado en la escritura. Pero bueno, el 85% de nuestros cursos son de escritura, por tanto se presupone unas ciertas ganas de escribir al que entre, ¿no? Por lo demás está abierto a todo el mundo, todo, excepto el máster de narrativa, donde hay una prueba de acceso previa. No exigimos que tenga nadie una licenciatura previa, no creemos que sea imprescindible, suele ser favorecer, pero no es imprescindible para ser aceptado en la escuela. Pero por ejemplo en el máster de narrativa sí es imprescindible pasar la prueba de acceso. Hay una prueba teórico-práctica y solamente las personas que lo pasan tienen acceso al máster de narrativa. ¿Y edades mínimas y máximas tiene la escuela? No, tenemos cursos tenemos desde cursos para adolescentes que empiezan con 12 años. Más pequeños no tenemos, pero no por falta de ganas, sino porque no hemos encontrado público para ellos, ¿no? Pero bueno, desde los 12 años hasta los 16, 17 están en cursos para adolescentes, y a partir de ahí a partir de los 17 y 18 entran a los grupos normales, donde creo que la mayor de nuestras alumnas está cerca de los 90 años en este momento, ¿no? Entonces es una de los grandes valores de la escuela, ¿no? El intercambio que se genera dentro de nuestros cursos, entre generaciones, entre hombres y mujeres, entre países distintos, entre todos los cursos virtuales hay gente de todos los países de Latinoamérica y de España y gente expatriada, y bueno, ese intercambio nos parece uno de los grandes valores de la escuela. ¿Y a dónde podemos darnos cuenta de estos cursos, de sus inicios? ¿A dónde podemos inscribirnos para los cursos en línea principalmente? Sí, bueno, pues efectivamente lo más fácil siempre es acceder a nuestra página web, son www.escueladeescritores.com, y allí en escueladeescritores.com pues entrar y vernos y conocernos y mirar los cursos, y a partir de ahí yo creo que es donde puede uno encontrar toda la información. Evidentemente, si alguien quiere más información no tiene más que contactarnos, nosotros le enviamos toda la información que haga falta y contactamos personalmente, etcétera. Pero vamos, lo básico sería acudir efectivamente a la página web escueladeescritores.com. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, y nos estamos viendo en la página de Escuela de Escritores. Exactamente. Y en los cursos. Pues ahí les esperamos. Muchas gracias.